Seguimos adelante en Telebuen Día. Vamos a recibir en breves minutos al estimado Adolfo Garcé. Como ustedes saben, es doctor en ciencia política desde fines del año pasado, licenciado, magíster antes, es además docente, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y alguien que analiza con muchísima agudeza los escenarios políticos, las fotos, como se suele decir. Lo cierto es que Brecha, por ejemplo, hoy titula La Semana Vasquista y hay mucho de eso. Hay una información muy voluminosa girando en torno a la figura del expresidente Tabaré Vázquez. De hecho, se ha mencionado además alguna encuesta interna que estaría buscando alternativas a esta candidatura. No lo asumen tan explícitamente los dirigentes, pero lo cierto es que está latente esa posibilidad de que se debata, de que se discuta en el Frente Amplio una candidatura más allá de la de Tabaré Vázquez. Hubo movimientos importantes, por ejemplo, lo que tiene que ver con esta reunión que mantuvo el exmandatario con la presidenta del Frente Amplio, Mónica Javier, de la que tenemos algunos detalles en este informe. En el mano a mano entre Tabaré Vázquez y Mónica Javier se analizaron detalles de lo que será el programa de gobierno que presentará el Frente Amplio para el periodo 2015-2020. Según la presidenta de la coalición, en el encuentro no se habló de la ley de aborto y de un posible paso al costado de Vázquez a la candidatura. La reunión está rodeada de absoluto hermetismo. Ni siquiera los vicepresidentes del Frente Amplio estaban enterados de que ocurriría el encuentro y el secretario del Frente, Gerardo Rey, dijo que solo Vázquez y Javier saben lo que hablaron. El encuentro se produce horas antes de que se reúna la mesa política del Frente Amplio, donde la coalición definirá una estrategia a seguir respecto a la consulta del 23 de junio por el referéndum en el tema aborto. Previamente, el plenario del Frente ya decidió apoyar la ley y dejar en libertad de conciencia a sus militantes sobre la convocatoria que intenta derogar la ley que despenalizó el aborto. Bueno, eso que citaba el informe de Mariela Martínez, el día clave, ese día bisagra del 23 de junio. Adolfo García, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por estos minutos. La semana vasquista, dice Brecha, ¿coincides con esa percepción? Cada vez van a haber más semanas vasquistas, parece, ¿no? O sea, estamos en un proceso de increyendo de las apariciones de Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez. Esta sí, desde luego, ¿no? Claro. Una semana vasquista, hay 3 o 4 noticias importantes relacionadas con el expresidente. ¿Aún con incertidumbre sobre la candidatura? Y sí. Yo creo que uno de los datos del panorama político es que Tabaré Vázquez no quiere confirmar su candidatura hasta que se termine el proceso de elaboración programática dentro del Frente Amplio. Eso significa septiembre. Y sí, septiembre, octubre. Viste que el Congreso del Frente Amplio se va a hacer en 2 etapas. Sí. Ya se hizo así en el ciclo electoral anterior y ahora de vuelta. Primero un Congreso programático y después el Congreso más sobre fin de año que lanza la fórmula. A ver, Adolfo, los candidatos. Claro, ¿el programa tiene que adaptarse a Tabaré o Tabaré al programa? Bueno, las dos cosas. Lo que pasa es que si Tabaré Vázquez dice ahora, hoy, mirá, sí, quédense tranquilos muchachos, yo soy el candidato, lo que termina pasando es que en los próximos 3 meses le hacen un programa súper de izquierda, porque lo que manejan la elaboración programática básicamente son los comunistas y el NPP. ¿No? Más sabiendo que Tabaré Vázquez no sintoniza con ese programa. La única manera de atarlo es ponerle un libreto, un guión bien de izquierda. Entonces Tabaré dice, bueno, vamos a ver cómo es el programa y después les digo, muchachos, si voy o no voy. Entonces habrá que esperar a septiembre-octubre para ese congreso que definirá el contenido del programa. Sin duda. Yo creo que uno de los datos más interesantes, una de las cosas que hay que seguir más de cerca, como analistas y como periodistas, es lo que está haciendo el Lescano, por ejemplo. Seguro, en torno al Lescano. Claro, el Lescano se está ganando un pedazo de cielo grande, porque ese proceso de elaboración programática es súper complicado. Bueno, has citado en alguno de tus artículos los movimientos de Tabaré como en cámara lenta. Cierto. Esto es lo que se está dando hoy por hoy. Entonces. Siempre es así, ¿no? Como un gato. Claro. Se mueve en cámara lenta. Y esa aparición en la Universidad de Montevideo, con el veto al aborto, con ese libro, sí. ¿fue un movimiento en cámara lenta, meditado, ponderado? Yo creo que sí. Yo creo que, mirá, si yo tuviera que evocar episodios de Tabaré Vázquez haciendo cosas o diciendo cosas que no calculó, solo se me ocurre uno, solo uno. Es el famoso coloquio en el Monte Sexto, ¿no? Cuando aquello de la ayuda de Estados Unidos, sí, el llamado Bush. Creo que llegamos a comentarlo acá en algún momento, ¿no? Yo creo que ahí sí, él dijo algo que no pensaba decir o cuyos efectos no calculó bien. Pero si no, él está todo el tiempo calculando. ¿Qué puede haber calculado? ¿Cuál es la señal que está dando cuando va a hablar del aborto? Primero una señal a los que no son sus electores. Vázquez
¿no? Es así, ¿no? Todo el tiempo lo vimos. Señales hacia la derecha, señales a la izquierda, señales a la derecha, señales todo el tiempo, ¿no? Entonces, señales hacia los que no son sus electores, por un lado, ¿no? Y por otro lado, señales para adentro del estilo, miren, no se olviden que soy Tabaré Vázquez y a mí no me corren con el poncho. Una señal de reafirmación de autoridad hacia adentro del Frente Amplio. El 23 de junio, decíamos, día bisagra, para un asunto que le ha generado, entre otras cuestiones, más allá de que estaba calculado ese movimiento según tu percepción, le ha generado una situación interna compleja. O sea, hay movimientos que están proclamando aquella posibilidad de explorar sobre otras candidaturas más allá de Tabaré. Entonces me pregunto, lo del 23 de junio, ¿qué importancia guarda para esta instancia? ¿Para qué es el 23 de junio? Es el momento en que se convoca al referéndum para el aborto. Claro. Para derogar la ley del aborto. Sí, yo creo que ese es un momento importante, pero no creo que sea el momento más importante. A ver, de lo que viene de acá para adelante, el referéndum es importante, pero bueno, yo creo que Tabaré no va a quedar enredado en eso, ni el Frente Amplio tampoco. Ajá. Es decir, Tabaré ya marcó su posición. ¿Y si acude a esa instancia? Bueno, sí, bueno. Y será un momento más en ese juego de enviar señales hacia afuera e enviar señales hacia adentro. Pero es el tema que le ha generado este tipo de reacciones internas. Es uno de los temas. Yo creo que a Tabaré Vázquez, eso molesta, pero creo que también molesta dentro del Frente Amplio algo más general, que es, hay una parte del Frente Amplio que considera que con Tabaré Vázquez no hubo un gobierno suficientemente de izquierda. Y hay una parte del Frente Amplio que piensa que si Tabaré Vázquez es el candidato, se corre el riesgo de no volver a tener un gobierno suficientemente de izquierda. Entonces, yo creo que la batalla en torno a Tabaré Vázquez, más que con el aborto, ¿no?, tiene que ver con orientaciones programáticas más generales del próximo gobierno. Bien, tú has dicho que Tabaré Vázquez todavía tiene la suficiente espalda, digamos, para seguir jugando fuerte. ¿Sigues aferrado a esa idea? Sí, con este matiz. A ver. El matiz es que Tabaré Vázquez no es Superman. Tabaré Vázquez no tiene más remedio que pactar, porque está en un partido político muy fraccionalizado, donde él no puede imponer su voluntad todo el tiempo. Es un partido político donde cada fracción tiene una parte de poder, y el candidato y el líder del Frente Amplio tiene otra parte del poder. Pero nadie monopoliza el poder. Entonces, eso es así, vale para el Frente Amplio y vale para la política uruguaya en general. No hay nadie que mande en este país. Por eso Mujica hace poco dijo, ¿no?, en este país poco menos que es ingobernable, es el país de no se puede. Este es el país donde nadie puede imponer su voluntad. Tabaré Vázquez, siendo el presidente más poderoso de la historia del Uruguay, no pudo imponer el TLC. Bueno, ¿y cae el mito entonces aquel de las mayorías parlamentarias funcionales al gobierno? Y eso es así, ya fue así. Ajá. Pero ya fue así en el gobierno pasado. Acordate que, insisto, Tabaré Vázquez no pudo hacer todo lo que quiso. No pudo sacar adelante el TLC con Estados Unidos. Tabaré Vázquez no pudo imponer el candidato a la presidencia que él quería. Él prefería a Danilo Astori y fracasó. Entonces, Tabaré Vázquez, como cualquier otro presidente uruguayo, no es superpoderoso, ¿no? Tiene que negociar y tiene que estar atento a los otros poderes de su propia interna. ¿Negociar no es su fuerte, puede decirse? O sea, si se lo compara en todo caso con esa actitud de tender puentes que tuvo Mujica en la primera instancia. Yo diría que Tabaré Vázquez es muy bueno quizás negociando adentro del Frente Amplio, y solo está ahí. Creo que la gran diferencia entre cualquier político frente amplista no tiene más remedio que acostumbrarse a negociar, le guste o no, porque el Frente es así. Es otra vez un partido de fracciones, de numerosas fracciones, y no podés ignorar a ninguna de ellas. Entonces Vázquez y Mujica negocian adentro, pero Mujica además, digamos, ha mostrado el plus de poder negociar afuera y de entenderse con la oposición y crear las comisiones multipartidarias, etcétera. Él ha mostrado poder saltar un poco afuera de la ciudadela Frente Amplio. Bueno, con los intendentes, por ejemplo, ha Sin tenido duda. logros importantes. Sin duda. Lo cierto es que ayer, por ejemplo, en Búsqueda, la contratapa, hacía un análisis interesante de lo que podría llegar a ser el escenario sin Tabaré Vázquez. O de pronto, con Tabaré respaldando a Danilo Astori, lo que generaría, de acuerdo a este análisis,
una inmediata reacción del MPPismo respaldando a Raúl Sendic. ¿Es un análisis o un escenario posible? Posible es. ¿Cuán probable es que Tabaré Vázquez no sea candidato a la presidencia por el Frente Amplio? Yo creo que la probabilidad es muy baja. Creo que si hay incertidumbre es porque a Tabaré Vázquez le conviene generar incertidumbre. Pero creo que el final de la película, cantado, es Tabaré Vázquez candidato a la presidencia. Y en todo caso, porque además eso le conviene a él, porque eso es lo que él quiere, eso le conviene a los moderados adentro del Frente Amplio, obviamente, pero además es lo que le conviene a los que no son moderados. Es una paradoja, pero es así. El ala izquierda del Frente Amplio, en el fondo, para el ala izquierda es mejor que Tabaré Vázquez sea el candidato a la presidencia, porque con Tabaré Vázquez tiene más chance el Frente Amplio de tener mayoría parlamentaria. Sin Tabaré Vázquez, el Frente Amplio no puede tener mayoría parlamentaria de ninguna manera. Y entonces, para hacer las políticas que la izquierda del Frente Amplio espera, es todavía más difícil, porque tenés que negociar en el Parlamento con blancos y colorados. Esa encuesta interna que se dice circula entre la dirigencia Frente Amplista, que indica un 55% de voto favorable a que Tabaré Vázquez finalmente sea el candidato, pero un 44% dispuesto a considerar otras opciones. Y sí, porque Tabaré Vázquez no representa a toda la izquierda. No representa a todo el Frente Amplio. Él representa a los más moderados dentro del Frente Amplio, por lo que fue su política económica, por lo que son sus posiciones en otras materias, en política internacional y su cercanía con Estados Unidos, su posición sobre el aborto. Entonces hay una parte del Frente Amplio, la parte más de izquierda del Frente Amplio, que es muy importante, que no se siente tan representada. Y son los que impulsaron en su momento la candidatura de Mujica y son los que ahora quieren ver cómo le ponen condiciones a Tabaré Vázquez. Y yo digo, hay dos cosas importantes. El programa del Frente Amplio, para atarle las manos al futuro presidente, un programa de izquierda, que eso es lo que están elaborando. Y yo digo, el candidato a la vicepresidencia. ¿De qué manera los moderados trataron de controlar a Mujica, que era la expresión de la izquierda? Poniendo a Danilo Astori en la fórmula. ¿De qué modo creo yo que los moderados aspiran a controlar a Vázquez? No solo con el programa, también con el candidato a la vicepresidencia. Y por eso ahí yo digo que hay que mirar el número 2 del frente, más que el número 1. Porque, a ver, ahí es donde, por ejemplo, figuras como Raúl Sendic asoman con chance. Bien, algunos dirigentes de Asamblea de Uruguay me han dicho que no era de pronto el momento para que se presentara la nueva agenda progresista. ¿Cómo debe interpretarse este dato? Bueno, mira, de muchas maneras, ¿no? Por un lado, como te decía, adentro de la Comisión Nacional de Programa tienden a prevalecer comunistas y MPPistas y por lo tanto los que no sintonizan con una visión más radical, más de izquierda, digamos, buscan otros ámbitos donde reunirse, donde intercambiar ideas. Contrapesar. Y de alguna manera hacer el contrapeso, primero. Segundo, yo no tengo más remedio que ver nueva agenda progresista digamos, en el espejo de lo que fue el lanzamiento de Uruguay 2030. Claro, el operativo del propio Raúl Sendic. ¿No? Es decir, Raúl Sendic se arma una plataforma organizativa ahí para catapultarse, del estilo de pensemos el futuro, y los que no sintonizan tanto con Raúl Sendic, tienen una visión más moderada, digamos, arman su propio lugar, arman su propio escenario, de alguna manera para hacer contrapeso. Y lo tercero, creo que hay también allí, hay también una clave generacional. Es la generación 83, te voy a decir, es la generación de los postergados. En la carrera de honores en el Frente Amplio son los eternamente postergados. Es decir, hay una demanda de renovación generacional clara dentro del Frente Amplio. Es la generación de Fernando Filgueira, de Julio Bango, ¿no? Entonces hay una clave generacional atrás de eso también. Bueno, de Álvaro García también. De Álvaro García, ¿no? Son los que están diciendo, y a nosotros cuando nos toca gobernar, ¿cuándo vamos a ser ministros? Los de 40 y pico. Bueno, García lo fue, de hecho, y aparentemente estaría incidiendo. Por 5 minutos. Sí. ¿No? Cuando los veteranos, que son los que tienen el poder en el Frente Amplio, dijeron vamos a tratar de seguir teniendo el poder, porque vamos a ser candidatos a la presidencia. Bueno, pero esto contribuye, digamos, a también matizar, ¿acaso aquello de la Tabaré dependencia de la que se mencionó en algún momento? O sea, ¿ya no es tan Tabaré dependiente el Frente Amplio, o sí? El Frente Amplio es súper Tabaré dependiente. Yo creo que nunca lo fue tanto. Bien. Nunca lo fue tanto. O sea, para ganar en primera vuelta precisan a Tabaré Vázquez.
y todos quieren ganar en primera vuelta, moderados y radicales. Por eso tarde o temprano terminan todos yendo al pie. Que es ¿Mujica está trabajando para ir al pie de Tabaré, por ejemplo, diciendo, señores, cuando quieran hacer alguna cuestión vinculada a los gastos, le dijo a los ministros, lo consultan con Fernando Lorenzo? O sea, ¿es una señal del presidente Mujica diciendo, tratemos de convencer a Tabaré que se decida cuanto antes? No sé si es así, puede ser que sí. A ver, Mujica tampoco es un fan del gasto público, ¿no? A él le interesa un Estado chico, no le interesa un Estado grande, ¿no? No es un fanático del gasto público, de aumentar el gasto, no es un fanático, ¿no? Él ha dicho más una vez que es un viejo anarquista. A él no le gusta un Estado grande y gastador, le gusta un Estado austero. Entonces yo creo que él prefiere, realmente en el fondo de su alma, prefiere gastar poco, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién se ocupa de que se gaste poco? El ministro de Economía. También es una señal, es un mimo a un ministro que no fue consultado en su momento para la designación del número 2. Acordate que hubo una tormenta hace 10 días en torno a quién era el número 2 y que Mujica no había consultado ni a los actoristas ni a los socialistas. Entonces también es una manera de hacer Mujica, lo mismo. Un mimo a Tabaré Vázquez puede ser también. Claro, Mujica le pide a sus ministros que consulten a Lorenzo por los gastos. Pero le dice a Lorenzo, este va a ser tu subsecretario. Sí. Ciertamente contradictorio, a primera vista. Sí. Pero yo creo que este segundo asunto es muy racional en términos políticos para lo que Mujica ha tratado de hacer como presidente. Mujica no ha querido hacer exactamente la misma política económica que Vázquez, entre otras cosas porque a Mujica lo transformaron en candidato a la presidencia con un mandato. El mandato de no hagas la misma política económica porque queremos un gobierno más de izquierda. Bien. Entonces él todo el tiempo está mezclando gente que piensa cosas distintas en los distintos niveles de gobierno. Adolfo, para cerrar este capítulo vinculado a la Semana Vasquista, como se denomina por estas horas, Vázquez no decidirá entonces aún si es candidato en este tiempo. Todo indica que no. Todo indica que no. No es un hecho. Digamos. Ha dicho todo el tiempo, septiembre, octubre, y yo creo que eso es perfectamente racional y tiene que ver con... No es que lo tenga decidido y que lo esté dilatando. No, quizás lo tenga decidido, pero no lo va a anunciar. Si lo tiene decidido, no, hasta después que termine el Congreso de Frente Amplio, porque además no quiere anticipar la campaña electoral, porque cuanto más tiempo estás en campaña electoral, más palo te dan. La irrupción del tema Modio, ¿qué genera en el escenario actual del Frente Amplio, por ejemplo? Yo no creo que mucho. Más que un nuevo factor de debilitamiento de figuras como el ministro de Defensa. Bueno, entonces hay una reacción intencionada. A ver, creo que estamos asistiendo a un desgaste muy fuerte por muchas razones, de lo tupamaro, ¿no? De la mitología tupamara. Estamos asistiendo a eso. Se desgasta la mitología tupamara cuando Bonomi como ministro de Defensa acude a la Guardia Republicana. Cuando Fernández Huidobro asume el Ministerio de Defensa y obstaculiza, como dicen, las investigaciones sobre los desaparecidos, ¿no? En fin, se desgasta, por un lado la épica, la mitología tupamara se desgasta por la mera acción de estar en el gobierno. Cuando aparece Jorge Zavalla sistemáticamente a acusar a sus excompañeros de apartarse de principios históricos, y yo creo que este es un elemento más que va en el mismo sentido, se desgasta la épica en la mitología tupamara cuando aparece Amodio contando otra historia, que no deja bien parado a Raúl Sendic padre, que no deja bien parado a Fernández Huidobro, que no deja bien parado a Mujica, etcétera, etcétera. Yo no sé si son historias verdaderas o falsas, solo sé que aparecen otras historias que desgastan la mitología tupamara. Bien, Adolfo, muchas gracias por estos minutos. Hemos hablado de lo que en definitiva hoy me parece es el tema central en el escenario político y es esta situación que da a Tabaré como en duda aún. Ya nos quedará tiempo para hablar de la oposición. En todo caso, un comentario sobre el Partido Nacional que parece haber cobrado efervescencia con la oficialización de la candidatura de Lacalle Pou. Absolutamente es así, ¿no? Entonces se terminó la incertidumbre dentro del Partido Nacional respecto a quién iba a encabezar el ala herrerista, el diputado Luis Lacalle Pou. Yo diría que ese dato a su vez repica, ¿no? Reverbera sobre el ala no herrerista y tenemos a un Larrañaga distinto, ya desde el año pasado, pero ahora claramente más en el discurso de oposición y no en el de la cooperación con el gobierno. Yo creo que eso le ha hecho bien a Larrañaga. Creo que forma parte de eso su apoyo al nuevo lema en Montevideo,
Pero no es una interna resuelta para nada. No es una... A ver, resuelta no. Es una interna donde hay claramente un favorito. Me parece que evidentemente Larrañaga es el favorito. Y hay un desafiante enérgico, joven, con mucho futuro, como la calle Pou. ¿Y en el Partido Colorado todo muy estable? En el Partido Colorado sí. Y lo más interesante en el Partido Colorado es, creo yo, ese conflicto entre Fernando Amado y Pedro Bordaberry respecto a Montevideo, una vez más. Que esa suerte de motín a bordo claro. ¿no? que tuvo Pedro Bordaberry y que ha terminado aparentemente con una victoria de Pedro Bordaberry y el disciplinamiento del diputado Fernando Amado, que por las posiciones políticas que tiene, yo creo que está llamado a tener una carrera importante. Bien. ¿Te llamó la atención lo del estimado Conrado Ramos pasándose al Partido Independiente? Sí, claro. Sí, desde luego que sí. Es una gran noticia para el Partido Independiente porque Conrado Ramos, no cualquiera, es un ex jerarca del gobierno de Vázquez, sin duda. Bueno, el padre de la gran reforma que nunca salió, o sea que sí. Seguramente tiene otra posibilidad. Sí. Como siempre, el enigma, uno de los enigmas de la próxima elección es qué pasará con los independientes si lograrán poner un piecito en el Senado. Bueno. La pregunta de siempre. Esperemos por eso. Bueno. Muchas gracias. No, por favor. A seguir jugando al fútbol, que me decían en las redes sociales. Fundamental. Andás volando. Mañana, sí. Mañana. Voy a tratar de repetir la actuación de sábado pasado. Muy bien. Apostamos a eso. Bueno, Adolfo Garcés estuvo con nosotros, doctor en política, docente, investigador. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día.